Profesor, usted en su portal habla sobre las meditaciones en 3 dimensiones. ¿De qué se trata? Bien, primero hay que comprender que la meditación es la técnica espiritual la más universalmente utilizada en todos los continentes y todas las épocas. Y hay una razón para este. En realidad hay dos técnicas universalmente utilizadas. Una es la visualización y la otra es la meditación. En el libro de terapia akáshica yo enseño profundamente de qué estructura del ser humano viene la capacidad de meditación, es decir, la mente vacía, pero sin dormirse. Y también yo enseño cuál es la visualización, es decir, una imagen 3D que fabricamos en nuestra mente sin contaminarla con las palabras. Estas dos facultades de visualización y de meditación en realidad van de par porque precisamente por la misma razón que el hombre tiene dos cerebros, el hombre tiene una estructura neuronal, su cuerpo físico, y una estructura bioenergética, la parte invisible. Bien. En el libro Terapia Akáshica este es muy desarrollado, no hay problema. Pero, ¿cómo nacen y por qué nacen las meditaciones 3D? Las meditaciones 3D son cortos videos de 14 minutos exactamente que se deben mirar con un anteojo de 2 colores. Cuando una persona mira este sobre un lector de DVD o en pantalla de computadora, aparece una imagen realmente en 3 dimensiones donde tiene la sensación que si extiende el brazo puede entrarlo en la imagen. Es muy impresionante en realidad. Y es lo que permite la visión 3D. Es una técnica estereoscópica antiquísima, pero que ahora hasta YouTube en este momento empezó a abrir una división de visión 3D dentro de sus portales. Es decir, podemos subir en YouTube en este momento imágenes 3D. ¿Qué pasa cuando la persona mira con este anteojo especial, ve una imagen en 3 dimensiones y además escucha sonido muy, muy extraño que fabricamos en laboratorio? Lo que ocurre es que muchos planos de la conciencia, más muchos planos energéticos de la persona, más muchos planos neurofisiológicos, es decir, audiovisual, empiezan a moverse en una forma totalmente inacostumbrada. Ahora bien, existen en este momento 45 de estos DVD. Por un simple cálculo factorial nos damos cuenta que hay más posibilidad de combinación entre ellos que de habitantes en el planeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el ser humano cuando, por ejemplo, en los 7 días de la semana repetimos el número tal, el video tal, pero siempre el mismo día de la semana, el mismo video, en una combinación específica que fabricamos persona por persona? Ocurre que todo lo que en el ser humano hacemos en forma repetida, varias semanas consecutivas, tiende a automatizarse en nuestro cerebro. Estamos creando conexión sináptica particular a nivel neuronal, estamos conectando líneas energéticas que nunca se han conectado entre ellas, estamos empezando a hacer resonar un mensaje nuevo en el ser humano en una forma totalmente extraordinaria. ¿Y sabe a qué lleva sanación? Es decir, nosotros, en lugar de verbalizar los problemas psicológicos de una persona, porque estamos convencidos que no basta más verbalizar los problemas para resolverlo, lo que hacemos es que hacemos que la persona absorbe imagen 3D más sonido electrónico y gracias a anda reformándose sin sufrimiento los problemas psicológicos que la acechan. ¿A qué hora es el mejor tiempo para hacer la meditación o por cuánto tiempo se hace una meditación en 3D? Bueno, no hay ningún horario específico. Lo que es importante es de hacerlo entre 2 momentos de dormir. Es decir, si usted duerme de medianoche a las 7 de la mañana, va a su trabajo y vuelve a dormir al mismo horario a la noche, cualquier momento del día conviene. Lo que es importante es el ritmo, la ritmología. 80% del efecto viene de la correlación entre el día y la técnica que indicamos. Y yo insisto bien, hay una fórmula específica, persona por persona, que podemos indicar a través de Internet, obviamente. Esta fórmula específica corresponde a la resolución del problema. No importa verdaderamente si es a las 10 de la mañana o de la noche que lo va a hacer, no hay ningún problema. Lo que cuenta es que si el martes tiene que practicar la técnica 45, entonces los martes practicará la 45. Si no puede este martes, no la haga. El martes que viene lo va a hacer y el siguiente también. Esta ritmología, la relación entre el día y el número de la técnica, fija en el cerebro humano un ritmo de grabación y de transformación neuronal que no hay que mover, porque aquí creamos una confusión.
puedo decir que 80% del efecto proviene de la regularidad. Mejor no hacer la técnica un cierto día que de hacerla el día equivocado. Pero hay una pregunta que todo el mundo me hace cuando abre por primera vez el libro que cuenta o mira el portal. Es una pregunta, yo diría, tal vez la más extraordinaria, la más sensacional. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que no quiere, no sabe, no va a practicar nunca porque es indisciplinado, porque está paralítico en una cama, porque es un feto en el vientre de su mamá, porque es un bebé recién nacido? ¿Puede un bebé recién nacido, un paralítico, un retrasado mental o alguien inhibido a miles de kilómetros, puede practicar sin saberlo? Sí puede. Hay una técnica que se llama la transferencia esotérica. Es una técnica extraordinaria donde en 3 minutos cualquier persona en el mundo puede decidir de reemplazar a otra en un cierto sentido. Usted aprende a hacer una práctica en sus 7 chakras, que en total dura 3 minutos el tiempo de hacerlo, y decida, por ejemplo, reemplazar a su hija, o su novio, o su amigo, o un vecino que quiere mucho y que quiere ayudar. ¿Qué va a pasar después de hacer esta transferencia esotérica, que es una herramienta de la terapia akáshica? Todo lo que usted va a hacer que mueve energía, el usufructirá esta persona. Supongamos que tenga una nena que debe rendir un examen tal día, tal hora, pero está muerta de miedo. Podría medicarla, pero no es un buen camino. Usted podría decidir que la vamos a ayudar con la meditación estereoscópica. ¿Qué hacer? A la hora exacta del examen, usted usa esta herramienta para sincronizarse con su hija, practica la técnica y de repente su hija se va a sentir bien, sin miedo, sin problemas, sin dificultad. Esta herramienta es extraordinaria, porque si nos preguntábamos todos, ¿y cómo puedo ayudar a mi hijo drogadicto? ¿Y cómo puedo hacer que este bebé que está mal posicionado nazca bien? Y esta amiga que no cree en nada ni en Dios, pero que es una grande y buena persona, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Esta herramienta, más las meditaciones estereoscópicas, permiten de cambiar vidas sin que lo sepa la persona. Este es un derecho inalienable. Todos nos preguntamos cómo ayudar a tercero. Esta es la herramienta. ¿Okay? Siempre exista una combinación de MEDESBIO, se llama así, meditación estereoscópica bioenergética. Siempre existe una combinación específica para resolver cualquier problema del ser humano. Solo que hay que pedirla. ¿Me puede dar un ejemplo de cuáles meditaciones existen? Sí, por ejemplo, hay un grupo que se llama 9 Meditación para una futura mamá. Es muy extraordinario porque parte del supuesto que si una mamá entra en este estado mirando este DVD todos los días durante un mes, el feto que está creciendo en este mes precisamente va a recibir una energía extraordinaria porque es el prolongamiento del cuerpo de la mamá. Hay otro grupo que se llama Cómo aprender 40 veces más rápido, donde si una persona practica los 9 DVD durante varios meses, su cerebro empieza a desarrollar capacidades que estaban muy dormidas. ¿Okay? Hay una que se llama Quiere ser un líder akáshico. Se comprende el concepto de líder en el sentido de persona que mueve a los demás. Por ejemplo, un líder akáshico puede ser una mamá sin marido que tiene 6 hijos y decida de trabajar, de educarlos y de hacer lo máximo para sus hijos. Esta mujer es un líder akáshico, en realidad. ¿Cuál diferencia entre un líder y un líder akáshico? Es una pregunta que se me hace habitualmente. Es que un líder es como un capitán de barco. Intenta de llevar el barco al buen puerto sin que se hunda, sin perder marinero ni nada. Finalmente es una actitud solo defensiva. Un líder akáshico es otra cosa. Es una persona que además de hacer lo que yo describí del líder, es una persona que busca comprender el mecanismo real de la crisis que está enfrentando y usar para transformarlo en energía y en carburante para su barco. ¿Sigue? Aquí es la diferencia entre un líder akáshico. El líder akáshico va en adelante del problema, lo comprende, lo desentraña, saca energía de este problema y lo usa de carburante para el motor de su barco. Es decir, va adelante gracias a los problemas y no se contenta de luchar para enfrentar a los problemas. El grupo de 9 meditación, Quiere ser un líder akáshico, permite alcanzar este objetivo.